Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la dice así, ¿no habrá mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. La jornada de oración. Meditamos en parte del capítulo 6 del libro del Evangelio de Mateo, versículos 9 y 10. Esta tarde quisiera también compartir el mismo capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, pero en el pasaje que leímos, los versículos del 25 al 34. El jueves pasado vimos en el sermón de fin de año 3 cosas que serán motivo de preocupación para nosotros como sociedad en el 2016. Decíamos, los 3 principales motivos de preocupación son ISIS, el Estado Islámico, Donald Trump y el tipo de cambio. Y explicamos por qué, ¿no? ¿Por qué pienso yo que esas 3 situaciones y personas van a ser un motivo de preocupación? Vimos también cómo el antídoto en contra de estas preocupaciones en base a Filipenses 4:13 y la clave para ser felices en el 2016 es el contentamiento. Eso vimos en fin de año, ¿no? El año ya arrancó y conforme pasen los días vamos a empezar a percatarnos de cómo se irán dando las cosas en nuestro mundo. Pero hay una cosa que es segura: nuestro Dios quiere que estemos animados. Así que el sermón que quiero compartir con ustedes hoy de parte de Dios es un sermón y un mensaje de optimismo, pero de optimismo basado en enseñanza bíblica. De eso vamos a hablar hoy, ¿sí? Vamos a orar. Padre, lo que necesitamos saber en este arranque de año lo podemos resumir en una pregunta: ¿va a cuidar de nosotros Dios en el 2016? ¿Sí o no? Amén. ¿Sí? Porque si sí, entonces no hay mucho de qué preocuparse. Pero si no, entonces, mis amados hermanos, entonces estamos en muy graves aprietos. Y tenemos un montón de cosas por qué preocuparnos. Claro que de momento cuando procesamos la pregunta en nuestras mentes, la respuesta inmediata es la que ya vimos, ¿no? Un sí rotundo, un amén rotundo. Por supuesto que Dios va a cuidar de nosotros. Pero tan rápido contestamos, como igual contestamos sí, así de rápido en nuestro corazón se nos vienen preguntas que nos hacen que nos sobresaltemos.
preguntas como, bueno, sí me va a cuidar, pero ¿qué va a hacer Dios con todo lo que debo? ¿Qué va a hacer Dios con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Cómo me va a cuidar Dios de mi enfermedad? Entonces decimos sí, pero luego nos asaltan las dudas, ¿no? Surge esa tendencia nuestra que también hablábamos el jueves, de quererle decir siempre a Dios cómo haga las cosas, ¿no? Pero más allá de eso, es claro que la pregunta que hicimos sobre si Dios va a cuidar o no de nosotros no es una pregunta académica, no es si sabemos o no sabemos si Dios nos va a cuidar o cómo es que nos va a cuidar. Es una pregunta vital, porque necesitamos saber, porque es importante para nuestras vidas saber si Dios va a cuidar de nosotros o no. Y afortunadamente no tenemos que ir muy lejos para encontrar la respuesta. Es nuestro mismo Señor Jesucristo quien contesta esta pregunta para nosotros. Y lo hace de una manera tan clara que no da lugar a malas interpretaciones o a malos entendidos o especulaciones. Y la respuesta viene en el pasaje que leímos en el Evangelio según San Mateo. Este pasaje que registra parte de lo que se conoce como el Sermón del Monte. Les voy a pedir a 5 de ustedes que lean los versículos que les voy a ir diciendo. Y el resto de nosotros vamos a poner atención en una expresión que se repite en cada uno de estos versículos. Es que tengan su Biblia lista, por favor. Edith, léete por favor el versículo 25. Y luego allá atrás, Pedro, te lees el versículo 27. Y luego del lado derecho, Edna, para que se le quite porque acaba de llegar, el 28. El 28. Y luego acá de este lado, Andrés, por favor, el 31. Y por último, Eunice, lees el versículo 34, por favor. Así en ese orden: 25 Edith, 27 Pedro, 28 Edna, 31 Andrés, 34 Eunice. Edith, ¿qué dice el versículo 25? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Muy bien, gracias. El 27, Pedro. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Muy bien. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, y no trabajan ni hilan. 31 Andrés. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Y el 34 Eunice. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Muy bien. ¿Cuál es el énfasis que Jesús hace en estos 5 versículos? ¿Qué es la expresión que se repite en todos y cada uno de ellos? ¿Cuál es la expresión? No os afanéis, ¿no? Ese es el énfasis. En cada uno de estos versículos se repite esa frase. Y es más que una frase. En estos 5 versículos el Señor Jesús nos da una orden. ¿Qué eso es lo que es? Es una orden. El Señor Jesús generalmente o contestaba preguntas con preguntas retóricas, es decir, preguntas en cuya misma pregunta va la respuesta, o daba órdenes. Casi siempre era lo que hacía el Señor Jesús, ¿no? Da órdenes. Y de hecho, en toda la Biblia, si se fijan, no se nos da sugerencias ni se nos dan opiniones. La Biblia siempre nos da órdenes, nos da instrucciones que tenemos que seguir si queremos que las cosas nos salgan bien. Entonces, volviendo al pasaje, la orden del Señor Jesús es: no se afanen, no se preocupen, pudiéramos decir también. No se preocupen. Entonces, si la orden del Señor es: no se preocupen,
¿Qué podemos entender o qué entendemos por preocuparnos? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Preocuparnos de una manera sencilla, lo pudiéramos definir como una inquietud o un temor excesivo por los asuntos de nuestras vidas. Eso es la preocupación. Una inquietud o un temor excesivo por los asuntos de nuestras vidas. Y aquí hay una palabra clave para entender lo que es preocupación. La palabra es ese más o ese plus de la preocupación, es un temor excesivo. Esa es la palabra. Porque cuando nos inquietamos por algo o tememos excesivamente algo, no podemos pensar en nada más. La preocupación es un sentimiento que puede llegar a paralizarnos. La preocupación nos consume. La preocupación nos llena de temor. Pero más grave que todo esto, bíblicamente, la preocupación es un pecado. Fíjense. ¿Por qué es un pecado la preocupación? Por dos cosas. Primero, porque desplaza a Dios de nuestras vidas. Cuando nosotros nos preocupamos, actuamos como si Dios no existiera. Como si tuviéramos que resolver nuestros problemas nosotros solos. Y más que eso, como si pudiéramos resolver nuestros problemas nosotros solos. Y en segundo lugar, es un pecado porque nos distrae de las cosas que de veras importan. Ahora, no estoy diciendo que tenemos que ser irresponsables y que nos va a valer un cacahuate todo, ¿no? No es eso lo que estoy diciendo. Pero tenemos que saber distinguir cuando una legítima inquietud por lo que sucede en nuestras vidas se convierte en el pecado de la preocupación. ¿Cuándo es cuando pasamos esa raya de legítimamente preocuparnos, inclusive temer por situaciones que se presentan en nuestra vida, y pasamos esa raya y ya estamos pecando porque nos preocupamos? Hay tres pistas. Cuando lo que nos inquieta es en lo primero que pensamos cuando nos levantamos y en lo último que pensamos cuando nos vamos a dormir, estamos preocupados. Cuando alguien nos está platicando y nuestra mente está lejos, fijada en ese motivo de nuestra preocupación, estamos preocupados. Y la tercera pista es que cuando ni viene al caso, nosotros sacamos a reducir en una conversación ese tema que nos está preocupando. Estamos hablando de una película, estamos hablando de fútbol, estamos hablando y nosotros, sí, fíjate que... Cuando eso sucede, es un síntoma de que estamos preocupados. Y viéndolo así, la mayoría de nosotros nos preocupamos más de lo que quisiéramos admitir. Eso es una realidad. Pero nuestro Señor nos dice, no se preocupen, no estén ansiosos por los asuntos de la vida, no dejen que una legítima inquietud se convierta en el pecado de la preocupación. Y así como les dije el jueves, tres cosas que como sociedad serán nuestros motivos de preocupación, déjenme decirles ahora tres cosas por las que en base a este pasaje no debemos preocuparnos en el año que acaba de iniciar. Primero, no debemos preocuparnos por nuestra próxima comida. El versículo 25 empieza diciendo, no se preocupen por lo que van a comer o a beber.